En este contexto, el objetivo que me marqué para la presentación es explicar un poco, explicar el marco regulatorio que ha tenido estas sociedades mixtas en España y en la Unión Europea y cómo ha determinado esto la evolución respecto a al vínculo que se ha mantenido entre la flota, entre la administración española y estas sociedades. Intentando, a ver si voy, ¿dónde va esto? Aquí, ahí va. Bueno, lo primero, algo de antecedentes, señalar que la flota española antes de los años 60 era una de las más importantes que existían a lo largo de todo el mundo. Esto estuvo fundamentado especialmente por el alto consumo de la pesca y productos de la pesca de España, y que esto determinó que pues, en los años 60 la flota española estuviera distribuida pues, prácticamente en todos los caladeros mundiales. Entrando ya directamente en lo que se trata de las sociedades mixtas y lo que impulsó el desarrollo de este tipo en España, bueno, señalar el primer evento de estas sociedades, la primera creación de estas sociedades mixtas españolas, que fue en 1964, una sociedad que se creó en Sudáfrica. Los principales impulsores de las sociedades, lógicamente ya se ha mencionado anteriormente en las otras presentaciones, han sido la creación y la extensión de las zonas económicas exclusivas a partir de la Convención de la Convención de la Unión Europea, que se desarrolló de los derechos del mar, de la Convención de la Unión Europea, de la Unión de las Naciones Unidas, que se desarrolló entre 1973 y 1982. Ha sido sin duda el principal impulsor de las sociedades mixtas, y desde el punto de vista de las compañías españolas, la creación de estas sociedades permitía el mantenimiento de la actividad en estos caladeros, que incluía especies comerciales de gran interés para la compañía, pero también para el mercado nacional. Adicionalmente, la creación de estas compañías, como ya también se ha mencionado en el anterior panel, ofrecía a los países ribereños el conocimiento, el know-how respecto a la pesca y la aportación de inversiones. Respecto a la sociedad mixta y al marco regulatorio, específicamente en el marco regulatorio, yo he establecido cuatro fases, cada una de ellas relativas a ítems, a hitos específicos en los que ha habido un cambio en la regulación, primero a nivel nacional y luego en las distintas fases de la Unión Europea. Si vamos a la etapa previa de la entrada de España en lo que era Comunidades Económicas Europeas, existía un marco regulatorio, que es un decreto del 76, en los cuales ya se definió por primera vez que era una sociedad mixta, se establecían los requisitos que debían de cumplir estas sociedades mixtas para ser inscritas y, sobre todo, para acceder a las ventajas con las que se animaba la creación de esas sociedades mixtas. Las principales ventajas son las reducciones arancelarias respecto a los productos que se exportaban o que se importaban en España, el procedente de estas sociedades. El objetivo que tenía esta regulación básicamente era mantener la actividad de la flota en estos caladeros, que se habían visto restringida por la extensión de la zona económica exclusiva, el mantenimiento del empleo en las tripulaciones de estos buques, la reducción de la capacidad pesquera de la flota española a nivel del caladero nacional, que era bastante elevada, y asegurar al mismo tiempo la provisión de pescado al mercado nacional. Con la entrada de España en la Unión Europea, hubo que asumir toda la legislación europea, todo el acervo comunitario, y eso supuso, como veremos más adelante, un fuerte impacto para las sociedades mixtas españolas. En aquel momento, las Comunidades Económicas Europeas, por supuesto, también
eran conscientes de la dificultad que estaba suponiendo para las flotas de la flota europea la extensión de la zona económica, la zona de exclusión económica. Y también eran conscientes de que en aquel momento existía una importante sobrecapacidad de la flota europea. A partir de ahí existe una regulación previa que tuvo que asumir España en el momento de entrar, que es la definición de la cual ya se definía lo que eran las sociedades mixtas, y estas eran consideradas como un instrumento de cooperación entre los Estados miembros y los terceros países. Como he dicho antes, esta entrada en la Unión Europea supuso un importante impacto para las sociedades mixtas. De hecho, uno de los aspectos que se estuvo discutiendo bastante en el Tratado de Adhesión fue el tratamiento de estas sociedades, y al final quedó recogido explícitamente que España debía de eliminar las exenciones arancelarias que se ofrecían, de las cuales se beneficiaban estas sociedades mixtas. De tal manera que desde ese momento las empresas en terceros, las empresas que eran promocionadas por compañías españolas en terceros países, pasaron a ser una compañía de un tercer país sin ningún beneficio específico respecto a la exportación a España o al resto de la Unión Europea. Aquí sí que me gustaría resaltar las diferencias que ha habido entre la consideración de las sociedades mixtas respecto de España previa a la entrada de la Unión Europea y las que tenía la Unión Europea en aquel momento. España siempre animó la creación de estas sociedades mixtas, pero siempre con la intención de mantener un vínculo indefinido con estas sociedades mixtas. Sin embargo, desde el punto de vista de la Comunidad Económica Europea, las sociedades mixtas siempre se vieron como un instrumento con distintos objetivos, pero sobre todo también para reducir la capacidad pesquera en la Unión. En la tercera fase hablamos ya de cuando se establecieron los primeros instrumentos de financiación de financiación y de los fondos europeos para la ordenación pesquera, en las que ya se contempló las sociedades mixtas como una alternativa para reducir específicamente y apoyar la reducción de la capacidad pesquera de la flota europea mediante la exportación de buques a sociedades mixtas en terceros países. Esta exportación tuvo la misma consideración que lo que se daba a la paralización definitiva de las flotas mediante el desguace de los barcos, y recibieron prácticamente la misma cantidad de dinero que un desguace, aunque con el tiempo esto se fue reduciendo. El objetivo de esta regulación, lógicamente, era primero reducir la capacidad de la flota europea, pero al mismo tiempo era mejorar el estado de los distintos caladeros europeos y, sobre todo, animar al desarrollo de compañías que pudieran aportar el pescado al mercado de la Unión Europea. La última fase es cuando ya el 31 de diciembre del 2004 esta alternativa de exportación a sociedades mixtas desapareció, y por lo tanto quedaron exentas de todo tipo de ventaja la exportación o la creación de unas sociedades mixtas en un tercer país. Desde el punto de vista regulatorio, ya se ha visto que la regulación que tienen las sociedades mixtas actualmente dentro de la reglamentación europea es muy débil, y de acuerdo con el dictamen del Comité el Económico y Social de la Unión Europea de 2006, estas sociedades, si bien están incluidas dentro de una forma no específica dentro de la política pesquera común, no tienen una regulación ni un marco específico. Acorde con este dictamen, estas sociedades mixtas podrían ser un instrumento para aportar, para suministrar pescado al mercado europeo, pero sobre todo también como una herramienta de desarrollo y de cooperación con terceros países y de promoción de la pesca responsable. Pero el hecho es que a día de hoy
el vínculo o la regulación de las sociedades mixtas europeas no está recogido. Y de hecho, el último fondo europeo aprobado en el año 2019, pues ya excluye cualquier tipo de ayuda para la creación de este tipo de empresas. Desde el punto de vista del registro, que es la segunda parte que quería hablar, del registro, de cómo evoluciona el registro de estas sociedades mixtas dentro de lo que es España, pues hablar que en un principio hubo una primera regulación en 1985, pero la regulación más intensa fue la de 1994. Ahí sí que se creó un registro que en ese caso era obligatorio y debían de estar inscritas todas las sociedades que se crearan en terceros países, y como única ventaja, como una ventaja importante, es que todos los tripulantes de los embarcados en barcos de una sociedad mixta inscrita en este registro tenían la ventaja de poder seguir cotizando a la Seguridad Social española, lo cual, desde el punto de vista de los tripulantes y desde el punto de vista social, tenía una gran relevancia, o tiene una gran relevancia. Actualmente, el Real Decreto que regula este registro es el Real Decreto 601 en 1999, de un Real Decreto de 1999, en los cuales la principal diferencia ya el registro no es obligatorio, sino que es voluntario, aunque esta voluntariedad tenía una ventaja muy importante, porque para acceder a las ayudas que, ah, que ofrecía los fondos europeos para la exportación a sociedades mixtas, la sociedad mixta debía de estar registrada en este registro nacional. Este Real Decreto recogía distintos requerimientos, como el porcentaje mínimo, recogía y recoge actualmente que para la creación de una sociedad mixta en un tercer país y para registrarla, concretamente para registrarla en este registro, tenía que haber un mínimo de, de capital español en la sociedad que se creara. Tiene que haber un mínimo de número de tripulantes en los barcos, y que se debe de suministrar prioritariamente al mercado europeo. También debía someterse o debía de trasladarse información periódica respecto a la actividad de esta sociedad. Adicionalmente, el registro se mantenía la ventaja de que todos los tripulantes que estuvieran embarcados en buques de estas sociedades seguían manteniendo la ventaja respecto a las ventajas sociales respecto a los seguros y la jubilación. ¿Cuál es el actual beneficio y ahora el futuro? Que dentro del marco regulatorio que tenemos actualmente dentro de la Unión Europea, y salvo modificaciones que pueda haber en el futuro próximo o a corto o medio plazo, la única ventaja que ofrece el registro de sociedades mixtas en terceros países, el registro nacional, es los beneficios sociales respecto a la tripulación, que se mantienen. Y teniendo en cuenta esto, la Secretaría General de Pesca está estudiando la modificación de este marco regulatorio para adaptar los requisitos y las exigencias que se establecen en este Real Decreto al beneficio real que ahora mismo ofrece el mantenimiento, o la estancia o la continuación de las sociedades mixtas en el registro. Bueno, y esto es lo que quería trasladar respecto al marco regulatorio español.